Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos siguen acompañando. Hemos disfrutado un tiempo de alabanza y ha sido de mucha bendición para nosotros. Y hoy llega un momento muy importante también para nosotros, que es compartir la palabra de Dios. Esperamos que esto que vamos a hablar en esta tarde pueda ser de bendición para tu vida, te pueda edificar y te pueda bendecir. Vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Ahí donde estás, en tu sala, con tus hijos, con tu familia, toma tu mano y vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias por tu presencia, gracias porque tú siempre eres fiel, eres bondadoso. Hoy queremos, Señor, aprender de tu palabra. Ayúdame a mí a ser sabio y a ser prudente para poder compartir algo que edifique, que bendiga a tu iglesia y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por tu amor, Jesús. Amén. Pues qué bueno, reiteramos, qué bueno que están con nosotros en esta transmisión. Es una bendición que nos acompañe, estamos muy contentos. Iglesia de Conquistando Fronteras Ensenada, Iglesia de Conquistando Fronteras Tijuana, estamos todos juntos en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Sabemos que Dios está con nosotros, y a todas las personas que también nos escuchan, que no se reúnen con nosotros, pero que tienen la oportunidad de a través de estos medios digitales escucharnos, también son bienvenidos, y esperemos que esta palabra, que es la palabra de Dios, te pueda bendecir el día de hoy. Si alguien no me conocen, yo soy Eduardo, me dicen Lalo. Aquí estamos en la congregación sirviendo en diferentes áreas de la iglesia con adolescentes, y en esta ocasión me tocó compartirles algo de la palabra de Dios. Y antes de continuar, yo no sé cómo te va en esta etapa de sacudimiento que estamos viviendo, en esta etapa en donde se nos han movido muchas cosas a nivel social, a nivel económico, algo que muchos no nos esperábamos, pero que en medio de todo lo que estamos experimentando, Dios sigue siendo soberano, Dios tiene un plan y Dios va a bendecir nuestras vidas. Eso lo creo firmemente. Pero ahora está en nosotros tomarnos de las manos de Dios y creer en sus promesas. ¿Sabes? Lo que te voy a compartir está basado en este libro llamado la Biblia. Este libro, que es el libro más famoso de la historia, que es la mente, el corazón de Dios, donde está el plan de salvación para nosotros. Y yo te invito que, independientemente de la charla que tengamos en esta noche o en esta tarde, tú en tu casa puedas pasar tiempo con Dios a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Sabes? Una analogía que yo hago de la Biblia es como el océano. Porque cuando tú te acercas a la orilla de la playa y metes nada más la punta de los pies, como que es algo que apenas estás experimentando. Y, ¿sabes? Yo crecí en una ciudad, la Ciudad de México, y no hay playa. Y cuando yo vine aquí en Ensenada y vi lo grande del mar, me acuerdo que fue muy espectacular para mí siendo niño. Y si tú ves la situación de los mares y los océanos, cada vez te vas profundizando, y conforme vas profundizando te vas dando cuenta de la flora, de la fauna, de los seres vivos que hay adentro, de los arrecifes, de los corales, y te va enamorando, te va nutriendo, te va llenando. Pero eso pasa cuando descubres, conforme vas avanzando en la profundidad de un océano, en conocerlo. Qué padre sería bucear. Yo nunca he buceado, nomás una vez creo que me puse un snorkel por ahí, es todo lo que he hecho, pero sería muy padre. O sea, imagínate conocer la palabra de Dios. Es igual, tal vez nada más estás como en la orillita, tal vez nada más la has visto por encima, pero hay una profundidad de Dios, de promesas, que en estos tiempos esas promesas de Dios van a fortalecer tu vida y van a fortalecer mi vida. En esta palabra hay verdades que Dios quiere hablar en concreto para tu vida y que te quiere bendecir. Y es lo que vamos a estudiar ahora, la palabra de Dios. Y el nombre que yo le puse a la charla de esta tarde se llama Largas Noches Oscuras. Esas largas noches oscuras que muchos hemos experimentado, que muchos hemos vivido. Para comenzar, vamos a leer la Biblia, y vamos a leer la Biblia en el libro de San Juan, en el último capítulo, que es el capítulo 21. La Biblia dice de la siguiente manera, San Juan capítulo 21. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael,
los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. No pescaron nada en toda la noche. Largas noches oscuras. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esas largas noches oscuras de desesperación, de incertidumbre, de miedo, de desesperanza, de soledad, de intranquilidad, en donde sentimos que a lo mejor Dios no está con nosotros? Esas noches oscuras y que son largas, tal vez porque escuchamos un diagnóstico inesperado, porque un ser querido se fue, porque hay una separación matrimonial, porque hay problemas en la familia, porque el hijo está en situaciones que no quisiéramos que estuviera, porque a lo mejor hay problemas económicos, hay problemas de trabajo, o porque simplemente alguien nos partió el corazón. Noches oscuras que parece que no van a terminar y parece que Dios no está ahí, parece que Dios no existe, parece que la prueba es muy grande y tal vez, tan solo tal vez, algunos de los que me están escuchando pueda tener noches oscuras en este tiempo. Tal vez tú puedas pensar: oye, ¿qué va a pasar en medio de toda esta situación? Algunos con problemas económicos, hay gente con problemas de ansiedad en estos momentos, con problemas de miedo, con problemas de temor, con problemas de lo que va a pasar con sus hijos, con su familia, con su trabajo, con su economía. Y antes de que pasara toda esta situación que nos está sacudiendo, en donde Dios nos está llamando, muchos de nosotros ya habíamos experimentado las noches oscuras. Muchos de nosotros ya habíamos experimentado esas noches en donde había intranquilidad, zozobra, incertidumbre. Es la misma situación de lo que estaban experimentando los discípulos de Jesús. Y quiero subrayar esta palabra: discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. Déjate cuento acerca de ellos. Los discípulos de Jesús básicamente eran 12 personas que iban siguiendo a Jesús a donde quiera que iba. Jesús los entrenaba de manera particular y les enseñaba acerca del plan de salvación, les enseñaba lo que Él iba a hacer. Sus 12 allegados, las 12 personas que dormían, comían, se levantaban con Él y tenían una convivencia cercana con Jesús. Y creo que todos, y ahorita estamos en una época en donde todos vamos a recordar acerca de Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a ver de su tiempo, de lo que hizo en su ministerio aquí en la tierra, en los 3 años que vivió. Y esos 3 años los discípulos caminaron con Jesús. Y estando caminando con Jesús, los discípulos escucharon el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Jesús les anunció que Él iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Ellos vieron los milagros de Dios, vieron cómo Dios sanaba a los ciegos, vieron cómo Dios resucitaba muertos, vieron cómo Dios hacía los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Estaban cerca de Jesús. Pero llegado el momento, cuando Jesús iba a la cruz, una noche antes, una noche larga y difícil, una noche larga y oscura para Jesús, la noche antes de ir a la cruz, sus discípulos ahí estaban. Y cuando comenzó todo, la situación difícil para Jesús, cuando lo agarran para crucificarlo, cuando lo llevan a juicio, ¿sabes lo que hicieron estos discípulos? Huyeron, se fueron, lo dejaron. Algunos hasta lo traicionaron. Pedro lo insultó. Algunos se acobardaron. Ellos eran los discípulos. Jesús ya sabía todo eso. Jesús ya se los había dicho, todo lo que iba a pasar. Y como tú y yo sabes, y lo que nos da la victoria y lo que nos permite estar aquí en esta noche es que Jesús resucitó. Jesús fue a la cruz y murió, pero venció a la muerte. Él resucitó. Y es una gran noticia. Jesús, escúchame bien, está vivo. Jesús está vivo, el Hijo de Dios. El ser humano más grande que ha pisado el planeta Tierra, porque toda la plenitud de Dios, dicen Colosenses en su primer capítulo, que el Dios invisible se hizo visible a través de Cristo, y que Cristo es el creador de todo, que está desde el principio. Lee en Hebreos, en el capítulo 1, ahí te da una descripción de la gloria de Jesús con el Padre.
Y Jesús vino, sí, sufrió, murió, fue escupido, fue humillado, pero Jesús resucitó, venció a la muerte. El libro de Apocalipsis dice, el que estaba muerto, pero ahora está vivo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. De esto vamos a hablar y esto estamos hablando en esta noche. Y Jesús resucitó, y cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, va con ellos. Y en medio de esta situación que estaban viviendo los discípulos, déjate cuento un cuadro de ellos. Estaban desorientados emocionalmente, anímicamente estaban con incertidumbre, le habían fallado a Jesús, tenían miedo. ¿Por qué tienen miedo? Tenían miedo porque recuerda que habían crucificado a su maestro y tal vez ellos cruzaban por su mente que las mismas autoridades religiosas o el mismo poder político que dominaba en este tiempo, que era el Imperio Romano, los podían crucificar a ellos. Ellos estaban encerrados, estaban amedrentados, estaban temerosos. Pero aquí hay algo muy importante, que en medio de la situación en la que ellos estaban viviendo de incertidumbre, de dolor, Jesús había muerto, todavía no lo habían visto resucitar. Ellos caminaron bajo una promesa, bajo la promesa de que Jesús iba a resucitar. Ni siquiera lo entendían, ni siquiera lo comprendían. Emocionalmente era un cóctel de emociones. Al mismo Jesús que vieron haciendo milagros, ahora lo ven crucificado y desnudo y humillado en la cruz, y lo vieron cómo lo bajan y lo llevan a una tumba. Estaban asustados, estaban amedrentados, muchos huyeron, le habían fallado a Jesús. Pero tenían una promesa. Jesús, tú lees el libro de Juan, que es el que estamos estudiando, y te vas a dar cuenta cómo Jesús les había dicho: ustedes son mis discípulos, Dios me los dio, yo los voy a cuidar, ustedes están conmigo, yo vine por ustedes. Jesús los afirmó, Jesús sabía lo que iba a pasar, y ellos estaban bajo esa promesa que desconocían. Y yo te quiero decir en este día que tal vez tú puedes tener noches oscuras, que tal vez tú puedes tener noches de incertidumbre, de desolación, de desesperanza, pero que Dios tiene promesas en su palabra para tu vida, que no son exclusivas para la gente religiosa, que no son exclusivas para un pastor o para un ministro o para alguien que comparte la palabra. Es para sus hijos, y tú y yo somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesús. Tú y yo somos de su pueblo, somos su iglesia, y las promesas son para ti y son para mí, así que tómalas. Así que si tú vives noches largas y oscuras y de incertidumbre, quiero decirte que sí, tal vez hay incertidumbre, tal vez hay dolor, tal vez hay desolación o desesperanza, pero en medio de esa situación hay promesas de Dios para ti. Él no nos dejará, no nos desamparará. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me levantará. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo 27, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los seres humanos. Jesús es mi luz y mi salvación. Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Las promesas de la Biblia son para ti y son para mí. Y estos discípulos estaban en incertidumbre, pero estaban bajo una promesa que tal vez desconocían, pero estaban bajo esa promesa. Y ahí donde estás, dime amén. Yo me emociono con esto. Espero que tú te estés emocionando ahí en tu sala, donde estés, y digas un amén fuerte y estés contento de que Dios está contigo y no te guías por lo que estás viendo, no te guías por lo que tu razón o tu entorno está viendo, sino por lo que dice la Biblia. Los cristianos, los discípulos de Jesús, no nos guiamos por lo que sentimos, nos guiamos por lo que creemos, que es su palabra, y en su palabra hay promesas. Así estaban los discípulos. 7 discípulos. Fíjate lo que dice la Biblia. Ya se me secó la boca. Si estuviéramos en una reunión normal, le diría a alguien: pásame una botella de agua, pero no se puede ahorita. Fíjate lo que dice la Biblia en el primer versículo que leímos de Juan 21. En el versículo 2, varios de sus discípulos se encontraban ahí. Y fíjate, te voy a enlistar los discípulos que están ahí. Ahí, chécalo en tu Biblia, en el capítulo 2. En el versículo 2, perdón. Los discípulos, Natanael. Ahí dice la Biblia que estaba Natanael. Déjate cuento un poquito de Natanael. Cuando a Natanael le hablan de Jesús, le dicen: hey, vino el Mesías, viene de Galilea. Y él lo primero que hace, algo bueno viene
puede salir de ahí. Algo bueno va a salir de ahí. Natanael era una persona prejuiciosa. Hacía un juicio antes de considerar la verdad. Era un hombre recto. Sin embargo, era un discípulo. Estaba Tomás. Ahí lo vemos en el versículo 2. Tomás era una persona incrédula, racional y objetiva. Porque te acuerdas de Tomás en el capítulo 20 de San Juan. Dice que Tomás no creía en que Jesús había resucitado. Ya Jesús se les había aparecido, estaban los discípulos y se les aparece Jesús, pero Tomás no estaba, no sé dónde había estado, pero él no estaba. Cuando regresa Tomás, todos los discípulos dicen emocionados: resucitó nuestro maestro, ya resucitó, Jesús venció a la muerte, y bien contento. Y Tomás dice: pues yo no creo, hasta que no meta mi mano en sus orificios mis dedos en los orificios de sus manos, en su costado. Y para sorpresa de Tomás, más adelante, en el mismo capítulo 20, se aparece Jesús y le dice: mete tus manos, Tomás, tu dedo en los orificios de mis manos, mira mi costado. Así era Tomás. Y tal vez muchos de nosotros somos como Natanael o como Tomás, o tal vez somos como Pedro, arrebatados. Tal vez somos como Pedros atrabancados, que a veces ni pensamos las cosas y las decimos, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros instintos, y que un día estamos bien y que un día estamos mal. El mismo Pedro que le dijo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahora después le está diciendo: no vayas a la cruz. Y Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás. Fue primero influenciado por el Espíritu Santo y una revelación de Dios y del cielo, pero después fue influenciado por el diablo. Hay un Pedro allá del otro lado de la cámara. Hay un Natanael, hay un Tomás. Y después están dos hermanos, los Boanerges, le llamó Jesús. Estaba ahí en el 2, tú chécalo después. Esos dos hermanos, Jesús les llamaba los hijos del trueno. Y en una ocasión Jesús estaba predicando. Acuérdate que Jesús hablaba de aldea, de pueblo en pueblo, predicando la palabra de Dios. Y hay un pueblo en donde no aceptan el mensaje de Cristo. Y este hermano, que era Juan, y su hermano Jacobo, van con Jesús y le dicen: oye Jesús, ¿y si oramos para que baje fuego del cielo y queme toda la ciudad? Y Jesús los reprende y dice: ¿qué les pasa? Y les ponen los hijos del trueno. Habrá algunos Boanerges por ahí, medio gandallas, que quieren aprovecharse. Algunos Boanerges, ellos querían, aparte como medio hijos de mami, porque su mamá fue con Jesús y le dijo: oye Jesús, ¿no será que mis hijos, cuando ya estés allá en el reino, pues se puedan poner uno a cada lado y que ellos puedan estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda, algo así? Buscaban vanagloria, buscaban reconocimiento humano, pero eran discípulos de Jesús. Y sigue diciendo la Biblia que aparte de ellos había otros dos que no mencionan los nombres. Pero cuando tú ves las características de estos discípulos, te das cuenta que tienen mucho que ver a veces con nuestras personalidades, tiene que ver muchos con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Sin embargo, tenían promesa, sin embargo eran discípulos de Jesús, sin embargo eran personas en construcción para el plan y propósito de Dios, igual que tú, igual que yo. Con problemas, con dificultades, con carácter que labrar, con cosas que moldear, con debilidades que fortalecer, pero en un proceso de construcción y que están bajo promesas. Muchas veces el diablo, incluso desafortunadamente dentro de la misma congregación cristiana, dentro de las mismas diferentes tipos de religiones, las personas nos señalan con un dedo y nos juzgan: es que tú predicas. A mí, ¿sabes cuántas veces me han dicho: ¿y tú qué predicas y haces eso? Porque somos personas débiles, somos personas, decía un pastor, quebradas. Somos personas que estamos en construcción, pero que hemos puesto los ojos en Cristo y que vamos creciendo y que Dios está moldeando. Y somos, como dice el libro de Jeremías, ese barro que está siendo moldeado, y el alfarero, el artesano del universo nos está formando hasta un día poder llegar delante de Dios y decir, y Jesús va a decir: aquí está la obra terminada, mira, aquí estoy. Y esa es la gracia de Dios, que no se trata de lo que tú eres o lo que tú haces, se trata de lo que ya Él hizo en la cruz y de lo que Él es. Él es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y estos discípulos, la Biblia nos enumera estos 5
que te los voy a recordar: Pedro, Natanael, Tomás, Juan y Jacobo, los dos hermanos, y otros dos que dice, y otro, porque dice que eran 7. Y quiero que cheques este detalle para algo más adelante. Y tal vez esos dos, tal vez ahí cabemos tú y yo, ¿no? Versículo 3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Cómo se pudieran haber sentido los discípulos? O sea, los discípulos pudieron haber pensado: oye, le fallamos. Ya se les había parecido en 2 ocasiones a los discípulos. Y tal vez algunos de ellos pensaban: es que le fallamos a Jesús. Me irá a condenar. Como tú y yo a veces pensamos, nos irá a condenar, nos irá a juzgar. ¿Qué irá a pasar más adelante? Tal vez algunos de ellos medio recordaban todo lo que Jesús les había dicho, las promesas, las afirmaciones y cómo Dios los había dignificado. Tal vez, no, Jesús no va a ser malo, pero tenían incertidumbre. Pero en medio de esa incertidumbre quiero que cheques este detalle. Dice Pedro: yo me voy a pescar. Y los otros dicen: yo también me voy a pescar. En medio de tu noche oscura, y que evidentemente estoy hablando en un sentido metafórico, porque tu noche oscura tal vez puede ser un mes, tal vez puede ser 6, tal vez puede ser un año, tal vez solo es una noche. Pero el tiempo en el que tú pases de incertidumbre, de desolación, de desesperanza, de prueba de fe, haz algo. Pedro no dijo: me voy a quedar aquí. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia dicen: no, es que Pedro tiró el ministerio y se volvió a hacer lo que hacía antes. No sabemos la intención del corazón de Pedro ni de los demás discípulos, pero lo que sí sabemos de manera objetiva es que hicieron algo, se movieron. No se quedaron esa noche llorando y qué va a hacer. Ya habían visto 2 veces a Jesús, todos. Se había aparecido a María Magdalena, se les apareció un grupo y después a todos. Ya lo habían visto, pero ya no sabían nada más. Regresaron al punto donde Jesús les había dicho que fueron a Galilea, porque Dios ya les había dicho: vayan ahí. Ve al punto donde Dios quiere que tú vayas, pero no te quedes estancado y muévete con las capacidades, con los dones, con las habilidades, con los talentos que Dios te ha dado. La Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 9: esfuérzate y sé valiente. Eso nos toca a nosotros, eso me toca a mí, y nos cuesta a muchos de nosotros. Claro que nos cuesta a veces esforzarnos, claro que nos cuesta ser valientes, más cuando somos temerosos. Pero fíjate, eso nos toca a nosotros y hacemos una sinergia con Dios, porque la Biblia dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Nos toca a nosotros, y Jesús, ¿qué nos dice? Yo estaré contigo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así que haz algo en medio de esta situación. Yo no sé si eres de los que te vas a quedar sin trabajo, porque tal vez por tu vida no depende de un trabajo, depende de Dios, pero tú haz algo. Muévete con los dones, con las habilidades y talentos que Dios te ha dado. Los discípulos no se quedaron llorando, fueron a pescar. Sin embargo, esa noche fue su noche oscura, porque toda la noche fueron a pescar. Ellos se movieron, pero yo me puedo imaginar todo lo que pudo haber pasado en toda la noche, porque sabes, no tuvieron éxito, fracasaron. Puedo imaginarme que echaban la red una vez y la jalaban a la hora, a las 2 horas, y no había nada. Tal vez fueron a pescar porque a lo mejor ya no tenían que comer. Tal vez algunos de ellos pensaban: ¿y mañana qué vamos a hacer? Yo no sé si en aquellos tiempos se pagaba renta. Hoy algunos pagamos, bueno, gracias a Dios ahorita yo no pago renta. Algunos de ustedes tal vez paguen renta y tú dices: ¿y qué voy a hacer? Y parece que el fracaso, la derrota, huele por donde quiera y se husmea por ahí. Y toda esa noche larga y oscura parecía que la derrota, el fracaso y la desolación estaban presentes, y era lo que predominaba. Pero dice el Salmo capítulo 30 y versículo 5. Salmo 35, subráyalo ahí en tu Biblia: en la noche voy a llorar, pero en la mañana va a venir la alegría. Tal vez tu noche es larga y tu noche sea de dolor y de quebranto, pero va a haber un amanecer. Va a haber un amanecer donde Dios te va a mostrar
más gracia, más bendición, en donde Dios se va a mostrar más a ti. Porque podemos llorar toda la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Y porque el apóstol Pablo decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí está mi fuerza, en mi identidad en Cristo. No en mis circunstancias, porque Dios rompe circunstancias. Y ahí donde estás, di amén. Me puedo imaginar tu amén ahí en tu casa. Dice el versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Amaneció y Jesús ya estaba ahí. ¿Te acuerdas la canción que los cristianos la tenemos muy presente? Milagroso, haces caminos, aunque no lo pueda ver, estás obrando. Es una realidad. Los discípulos tenían una noche oscura, había como fracaso, como miedo, incertidumbre, estuvieron toda la noche, hicieron lo que les tocaba y no lo podían ver y no sabían, pero Jesús al amanecer, Él ya estaba en la orilla de la playa esperándolos. Tu amanecer está cerca, esta situación que está viviendo no es para siempre, tiene fecha de caducidad y va a terminar, y tus días que estás viviendo tal vez de dolor, de tormenta, de depresión, de ansiedad, se van a terminar, porque Jesús está al amanecer. Está el otro día, ahí está Cristo esperándonos. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, aunque a veces sentamos que hay una ausencia de Dios, está ahí. Ahí está a la orilla de la playa. Versículo 4, Él estaba a la orilla de la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Aunque Él estaba ahí, no lo podían ver. Algo de lo que te estoy contando. A veces no lo podemos ver. No lo podemos considerar, pero sabemos que Dios ya está ahí. Versículo 5. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. ¿Quién inicia la conversación? Jesús. Jesús inicia la conversación. No lo habían identificado, pero Jesús se acerca y les da una palabra a ellos. Jesús, a través de estos medios digitales, hay tanto de la palabra de Dios en los medios digitales, en las redes sociales. Hay tanto que Dios nos está sacudiendo a toda la humanidad, está sacudiendo a su iglesia para hablarnos, Dios nos está sacudiendo para decirnos, aquí está tu amanecer, aquí está hoy en la playa, y nos habla, no han pescado nada. Les habla Jesús. Dios, a través de toda esta situación que estamos experimentando y viviendo, Dios nos está hablando. Dios te está hablando a ti. La pregunta es si vamos a contestar a lo que Dios nos está hablando, nos vamos a quedar callados y vamos a como dice un dicho, a darle el látigo de nuestro desprecio, y simplemente vamos a voltear y lo vamos a ignorar. Una pregunta que yo tengo para ti, y sin afán de regañar ni nada, simplemente de que tú reflexiones sobre tu vida. En estos días que llevamos y los que nos esperan, tu vida de oración ha crecido. Tu estudio de la palabra ha crecido. Dios nos está hablando. Dios nos está atrayendo. Aquí Jesús es el que les habla a ellos, y Jesús a través de todo esto te está hablando. Pero es importante que tú y yo atendamos, porque fíjate lo que dice el siguiente versículo. No contestaron ellos. Entonces Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces Jesús se manifiesta de una manera milagrosa, de una manera poderosa, porque le dice, echen la red. Y ellos escuchan, no identificaban bien que era Jesús, no lo podían identificar. Sin embargo, obedecieron. Dios nos está hablando, vamos a obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Sabes, el hecho que Dios nos hable no es para un ministro, para un pastor, para un apóstol del Señor. Dios a ti, tú que me estás escuchando ahí en tu sala, Dios te habla a ti. Dios es para todos nosotros. Dios quiere hablarnos. Dios quiere darnos sus planes, Dios quiere darnos sus promesas, Dios quiere convivir con nosotros. La pregunta es si nosotros vamos a atender a lo que Dios nos habla, porque Dios quiere hablarnos. Y aparte de que nos quiere hablar, nosotros debemos escuchar, atender y obedecer a la voz de Dios.
y vamos a ver. Y sabes, Dios va a proveer de muchas maneras. No podemos encuadrar a Dios en una manera de hacer, o una manera en la que se va a manifestar, porque Dios tiene multiformas de hacer las cosas, pero está ahí. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Echen la red a la derecha y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Hay una provisión, hay una bendición y hay una abundancia en Dios para tu vida. Eso es real. Tú puedes decir, es que es una historia de hace años. Te puedo decir, y conéctate con gente que puede dar testimonio. Yo te puedo dar testimonio del cuidado, de la provisión y de la atención de Dios. Dios está ahí, contigo y está conmigo. Ya vamos a terminar. Y dice el versículo número 7. Verso 7. Quiero que chequemos este punto. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. De pronto tú miras una situación que no entiendes. Ellos estaban, todo lo que ya te describí hace un momento, toda la noche que pasaron. Pero de pronto Juan se le conectan los cables, comienzan a chocar sus neuronas y se recuerda que el mismo Jesús los llamó en una barca, en el mismo lago, les habló y también hizo un milagro y también multiplicó los peces. Y entonces él comienza a conectar todo y comienza a comprender y encaja la última pieza del rompecabezas y dice con signo de admiración, es el Señor, es Jesús. Y tal vez en tu vida pasa exactamente lo mismo, no comprendas cosas, no sabes por qué te está pasando aquello o esto, y tú puedes decir, es que obedezco a Dios, es que hago esto, síguelo haciendo, porque en su debido momento Dios va a unir todas las piezas del rompecabezas y vas a entender que Dios está contigo y vas a ver el porqué de muchas situaciones que a lo mejor ahorita no entiendes, pero más adelante las vas a comprender. Y en ese momento vas a decir, como Juan, es el Señor. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su túnica, porque se la había quitado, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Siete discípulos había, estamos leyendo. El que recibe la revelación y el que se le prende, como decimos los mexicanos, el foco, fue a Juan. Y dice, es el Señor. Pero el que actúa, el que va corriendo, es Pedro. Y más adelante tú lo puedes leer en tu casa en el pasaje. La red estaba llena de peces y los discípulos acercan la red llena de peces a la orilla. La acercan a la orilla. Entonces, esto nos da a entender de la importancia, y escúchame bien esto. Dios nos ha sacado de los templos físicos. Pero tú y yo somos la iglesia. Y qué importante, imagínate si nada más hubiera estado Pedro pescando. No hubiera podido sacar a lo mejor hacia la orilla los demás peces. O si Juan hubiera estado. Juan, Dios le reveló a él, es el Señor. Si Juan hubiera estado. De hecho, en el versículo 20, cuando Jesús se aparece por primera vez, Tomás no está. No te desconectes. A pesar de que estamos en un tiempo de encierro, de cuarentena, no te desconectes. A través de todos los medios digitales que tenemos, conéctate. Y tú puedes ser el Juan que le diga a las otras personas, es Jesús. Tú sé el intencional en conectarte, en llamar, en mandar un WhatsApp, en hacer una videollamada, en hacer algo. No te desconectes, porque créeme que tú vas a ser de bendición para otro. Y si tú estás pasando por un problema de dificultad, de dolor, si tu noche es larga y oscura, Jesús está ahí y no te desconectes. Ve con otros discípulos de Jesús a través, llámanos, háblanos por un inbox a la página de Facebook de la iglesia. Hay muchos pastores y muchas iglesias aparte que también te quieren escuchar. Y queremos escucharte y queremos conocerte y quiero decirte que tú no estás solo. Estaban juntos. Versículo 8. Casi terminamos. Típico de los que comparten, ¿verdad? Ya casi. Ya tu bebé que está ahí a un lado, dile, ya casi. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla,
porque estaba a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Dios ya está ahí y Dios está preparando tu provisión y tu cuidado. Y con esto terminamos. Pásale, Iván, al piano. Es que sí le decimos al que pasa al piano regularmente, pero hoy no está. Pero me lo quiero imaginar. Está Jesús en la orilla de la playa y prepara el desayuno. Y es Jesús, es Dios el que creó todas las cosas. O sea, imagínate el desayuno que hizo Jesús. O sea, no era cualquier pescado. Yo creo que es el pescado más sabroso asado a las brasas que te puedas imaginar en la vida. Y el pan más delicioso que te puedas imaginar. Las manos que crearon la tierra y que sostienen el mundo asaron esos peces, que llevaron ese pan. Y Jesús los invita a desayunar. Jesús los invita a sentarse a desayunar con Él. En todo este tiempo, Jesús te invita a ti y me invita a mí a sentarnos a su mesa. Jesús nos invita, ya tiene preparado el desayuno para nosotros. Ya tiene un pan. Ya tiene un pez. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Tu mesa representa tu intimidad. Tu mesa representa el tiempo que tú pasas de una interrelación, una relación con una persona, donde se dan las mejores conversaciones. Dios quiere estar ahí en tu mesa, temprano, cuando te levantas. Que Él quiere meterse en tu vida y tomar tu vida y llevarte a un futuro mejor, con los pensamientos de bien que Él tiene para ti. Pero la pregunta es, ¿tú quieres ser ese discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser esa persona que atiende al llamado? Yo no sé si tú vas a una iglesia o no vayas, porque muchos van a una iglesia pero no son discípulos de Jesús. Y yo primero quiero dirigirme a ti. Si tú nunca has conocido de Jesús, si tú dices, ¿de qué me habla este morenito ahí, guapo? Es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo quisiera primero orar por ti. Y quisiera que todos repitiéramos esta oración ahí en casa. Y más si hay alguien que lo está haciendo en primera ocasión, donde inicia tu vida de aventuras y bendiciones. Señor Jesús, ven a mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Cámbiame y transfórmame. Hazme una persona diferente, ayúdame a nacer de nuevo. Ven a mi corazón, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Nosotros somos discípulos de Jesús. El tiempo se nos fue. Nomás te quiero decir que leas en tu casa Romanos 8:31 en adelante, en donde nos habla del amor de Dios y dice que nada nos separará del amor de Cristo. Nada, ni la muerte, ni demonios, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, y el amor de Dios está ahí contigo. Ahorita que termine la charla, los muchachos van a entonar una canción que se llama La Bendición. Y esta canción yo la veo como un regalo de Dios, y puedes entrar a YouTube y vas a ver tantas versiones en inglés, en español. Algunos la cantan de una forma, otros de otra, pero la esencia es la misma. Y yo puedo imaginarme cómo Dios preparó el ungüento para nosotros, el aceite, en medio de la situación que estamos viviendo, para decirnos: el Señor te bendiga, te guarde, su gracia y su favor esté contigo. ¿Sabes? Me emociono, claro que me emociono, porque es grande el favor y la gracia y la bendición de Dios. Ten una buena noche, respira profundo y la presencia de Dios te acompañe. Dios te bendiga. Dios
te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Él te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén, amén, y deseamos que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti de su paz. Su gracia hasta mil generaciones, tu familia y
y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto